Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Doy gracias a Dios por su amor y misericordia que Dios nos tiene en esta noche bendecidos. Vamos a hablar esta noche un poco acerca de la relación o la atención que debemos de tener con el mundo o con la gente que hace las cosas del mundo. Hoy en día pues es difícil a veces para nuestra vida, pero la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque yo estaré contigo. Muchas veces es importante que nosotros atendamos a la palabra de Dios, al consejo del Señor, y que le pidamos a Dios sabiduría, porque muchas veces estamos tan expuestos a las cosas del mundo, a las cosas que ellos hacen, pero la bendición del Señor eh, nos, nos protege, su poder, su gracia. Vamos a leer, a agarrar como texto, un texto base, es Proverbios 1:10, y dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aquí el consejo de la palabra de Dios dice que en el mundo siempre va a haber alguien, y los que pecan, esos siempre a veces nos quieren engañar a uno como cristiano, ¿verdad? Diciéndole a uno mentiras, o que tal vez es porque a veces no quieren que uno siga el bien y la misericordia del Señor. Pero lo importante es de que nosotros pues atendamos a la palabra del Señor, y que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos convencer, ¿verdad? ¿Sí? Porque Dios dice aquí en su palabra, ¿verdad? Que no estemos de acuerdo, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo con aquellas personas que hacen mal, que quieren seguir haciendo el mal, seguir haciendo maldad. Dice la Biblia que nosotros vivimos como hijos de Dios en un mundo lleno de maldad. Jesús dijo: yo os envío eh, como ovejas en medio de lobos. Entonces Él nos invita a ser prudentes, a ser listos, a estar atentos, ¿verdad? Porque dice: seamos prudentes como la serpiente, ¿verdad? Tenemos que ser personas que estemos preparadas, ¿verdad? Y preparadas, pues, no simplemente va a ser así nada más, sino que tenemos que estar buscando de Dios y leyendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que podemos hacer para agradar al Señor, para estar bien delante de Dios cada día de nuestra vida, ¿verdad? Porque en nuestra vida tenemos que tener un estilo de vida, ¿verdad? Que cada día se tiene que notar. Dice Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuéramos del mundo, los que son del mundo también nos amarían a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en lo que el mundo hace. No estamos de acuerdo en las cosas que la gente del mundo hace. Por ejemplo, los que roban, hay veces que nos invitan a hacer un robo o a engañar a alguien. Pero a veces, si nosotros no aceptamos, muchas veces la gente se enoja con nosotros como hijos de Dios. Pero Jesús dijo: si fuéramos del mundo, pues el mundo nos amara. El mundo nos amara. Pero porque no somos del mundo, el mundo pues nos aborrece. Pero Jesús dijo, ¿verdad?, que Él nos eligió a nosotros para que no fuéramos como ellos. Antes de que el mundo nos engañara, pues Dios vino a nuestras vidas
Entonces debemos de agradecer esta gran bendición que tenemos, de que Dios nos bendijo al, al llenar nuestro corazón de su amor, al escogernos a nosotros de en medio del mundo para que no fuéramos como los del mundo. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar para que nosotros ya teniendo su palabra, nosotros podamos ser transformados por medio de nuestro entendimiento, dice, para que nosotros podamos acercarnos más a Dios y podamos entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Entonces la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable, es perfecta, dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros si queremos hacer la voluntad del Señor, pues acerquémonos a Dios confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia y ahí pues encontramos sabiduría, encontramos la gracia de Dios. Dice Corintios 6:14 al 17, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí nos habla claro la palabra del Señor de que nosotros pues no nos unamos, no estemos de acuerdo, ¿verdad? En ninguna cosa que la gente que anda haciendo maldad pues quiera hacer. Entonces nosotros no debemos de estar de acuerdo porque la justicia con la injusticia pues ahí no hay ningún acuerdo, porque dice que comunión pues qué concordia Cristo con el diablo, pues nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Porque muchas veces es muy difícil para nosotros tener que invitar a alguien a la iglesia en la manera en que a veces la persona que no es cristiana no está de acuerdo, pero al mismo tiempo la otra persona nos invita a hacer algo del mundo y tampoco nosotros podemos estar de acuerdo porque no somos del mundo, porque Dios no quiso que nosotros fuéramos parte del mundo. Y sigue diciendo, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros debemos de sentirnos bendecidos porque nosotros somos el templo de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Entonces Él vive en nosotros, ¿sí? Él vive en nosotros. Dice la palabra del Señor, vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, nosotros, los hijos de Dios, somos el templo del Dios viviente. Somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser cada día. Debemos de cuidar porque somos el templo del Dios viviente, templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. O sea que tenemos que cuidar el templo de Dios. Somos templo. Debemos de cuidarlo muy bien. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros debemos de estar seguros, sí. Y cuando Dios dice habitaré, es porque así es. Dios habita en nosotros, Él vive en nosotros, y es eso lo que nos hace a nosotros cantarle, acercarnos a Él confiadamente, pedirle a Dios
con fe, pedirle por una sanidad, por un milagro. Por eso es de que nosotros nos postramos ante Él con peticiones, con ruegos, con clamor. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él habita y anda con nosotros. ¿Sí? Dice, y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios habita entre nosotros y nosotros somos su pueblo. ¿Sí? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que en el mundo pues hagamos un cambio, para que la gente vea que Dios vive en nosotros, que somos diferentes porque Dios habita entre nosotros, en nuestro corazón. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros hacemos la diferencia. A nosotros nos tienen que ver diferentes siempre, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma pues de pensar. La gente en el mundo nos tiene que ver a unas personas que ya hemos cambiado, que ya somos diferentes, que las personas que antes nos conocían como personas malas, como personas pues llenas de maldad, que solo pensaban en hacer el mal o en algún otro vicio, pues esas personas cuando vean eso en nosotros también van a querer acercarse a Dios, porque van a saber que tenemos un Dios poderoso que cambia, que transforma nuestras vidas, que cambia los matrimonios, que cambia las vidas en los hogares y que nos guarda de toda maldad. Y sigue diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La palabra del Señor esta noche pues nos invita a que nos alejemos de las cosas del mundo, que no amemos o que no andemos en medio de las cosas que la gente del mundo hace. Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esto lo dice el Señor. Dios lo dice claramente, ¿verdad? Que nos apartemos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros seamos más agradables ante el Señor, para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, agradable y perfecta, dice su palabra. Entonces nosotros por medio de nuestro entendimiento, pues nosotros vamos a salir de en medio del mundo y apartarnos de los que hacen el mal, ¿sí? Porque muchas veces oímos cosas o alguien nos quiere a- hacer hablar cosas que no debemos de hablar y nos contaminan nuestra vida espiritual, nuestra conciencia, nuestro corazón. Entonces, la palabra del Señor, pues esta noche nos manda a salir de en medio de ellos. Dice que si lo hacemos, pues Él nos recibe. Y qué bonito es, qué bendición es cuando nosotros oramos, nos acercamos al Señor y sentimos realmente, tenemos la convicción de que Él está escuchando nuestra oración, está escuchando nuestro canto, está escuchando nuestro clamor, está recibiendo nuestra ofrenda, recibiendo en nuestra entrega, ¿verdad? Que hacemos. Entonces, cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él nos recibe, sí. Pero si nosotros nos apartamos del mal todos los días de nuestra vida, porque todos los días es un esfuerzo el que debemos de hacer. Todos los días tenemos que esforzarnos por llevar una vida diferente, una vida de cristiano, un cristiano que quiere crecer, que quiere ser mejor cada día de su vida, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice que la amistad con el mundo se constituye en enemistad con Dios.
O sea que debemos de tener cuidado porque cuando nosotros estamos siendo amigos del mundo, estamos de acuerdo en la maldad que a veces hacen los del mundo. En, en algunos casos, mucha gente cristiana pues eh, participa en, en cosas malas, en, en, en cosas malas que hace la gente, ¿verdad? Que hace maldad. Y no solo están de acuerdo, sino que participan. Pero Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que es enemistad contra Dios cuando nosotros apoyamos la maldad, cuando nosotros estamos de acuerdo. En su palabra pues dice en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está muy claro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que Dios pues nos habla esta noche. Y si nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, pues no amemos al mundo, sí, ni las cosas que están en el mundo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los deseos de la carne, pues eso es un deseo de la carne, no le agrada al Señor, pues. Pero hay deseos buenos que a veces nosotros deseamos, pues, del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, pues, ir a dar un paseo, pues, eso es un deseo de la carne, o tener un buen vestuario, pues, es un deseo de la carne, ¿verdad? Pero a veces por tener deseos así, pues, dejamos de ponerle atención al Señor, ¿sí? Como por ejemplo, dejar la iglesia el único día, pues, que buscamos al Señor, el único día, pues, que decidimos, pues, buscar a Dios, y ese día, pues, decidimos, pues, hacer las cosas que el mundo nos ofrece. Entonces nosotros ahí estaríamos, pues, amando parte de las cosas que están en el mundo. Pero si nosotros queremos amar más a Dios, conocer más la voluntad del Señor y saber que la voluntad del Señor para nuestras vidas es agradable y perfecta, pues no amemos al mundo, ¿sí? No tenemos que ponernos de acuerdo con el mundo, ¿verdad? Porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que debemos de tener cuidado cuando nosotros ya pues tenemos que darnos cuenta de que muchas veces, a veces pues pareciera que mucho cristiano pues a veces se aleja del Señor, a veces ya no mucho quiere buscar de Dios, o cada vez que hay reuniones pues falta más, está más ausente de la iglesia, de la congregación, de los hermanos, está más ausente pues de las actividades de la iglesia, pues de los servicios. Es porque a veces se está enfriando, ¿verdad? A veces está alejándose del Señor, sí, porque muchas veces en lugar de pues de estar dentro de la iglesia, pues salen a pasear, salen a ver algunas cosas. em, eh, a veces se ve más en las fiestas, por ejemplo, de Semana Santa, pues muchas personas, pues siendo cristianas, pues prefieren andar viendo las cosas, sí, estas son cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y imagínese uno como cristiano, en lugar de estar en la iglesia, uno anda detrás de una procesión, de una costumbre, ¿verdad? Entonces nosotros estamos amando las cosas que están en el mundo. Entonces tengamos cuidado porque
nosotros mismos podemos notarlo en nuestra vida espiritual cuando nos estamos sintiendo fríos o alejados del Señor. Es porque estamos haciendo algo que no le agrada al Señor. Es porque nos estamos acercando mucho al mundo y no al Señor. Así que en esta noche, pues, yo invito a todo el que escuche su palabra a que atendamos la palabra del Señor y que sea Dios el que nos guíe, sea Dios el que nos dé de su sabiduría, de su entendimiento, sí, para que nosotros podamos buscarlo. Su palabra claramente dice, ¿verdad?, que no estemos de acuerdo con las cosas de maldad, con las cosas del mundo, sí. Qué bueno es cuando nosotros obedecemos al Señor, o nos invita algún siervo, alguna sierva, o nos invita a la iglesia, pues, a servirle, a evangelizar, a predicar su palabra, a hacer el bien, a seguir el bien y la misericordia del Señor. Eso le agrada al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Dios nos eligió para que no fuéramos como ellos, como los que hacen el mal. Así que nosotros seguimos la justicia de Dios y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Y Él habita en nosotros. Su palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea que nosotros somos su pueblo. Sí. Todo cristiano, todo el que cree y es bautizado y persevera, es pueblo de Dios. Y no dude, Dios habita en su vida. Dios habita con su pueblo, con los que lo buscan. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a bendecir tu nombre, Señor. Dios poderoso, bendice cada uno de los hermanos en nuestra congregación, Señor. Bendice nuestra Guatemala, Señor. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Dios poderoso, tu Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de los pastores, de los líderes, Señor, del cielo. Dios Todopoderoso, y que tu palabra, pues, llegue a los corazones necesitados, Señor, Dios del cielo. Pedimos en el nombre de Jesús que levante, Señor, al que está herido, Señor, del corazón, Señor. Que sanes esos corazones, toca esos corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por las familias, Señor, por los matrimonios, Señor. Restaura los padres. Obra, Señor, con poder. Obra en ese hogar, Señor. Obra en ese esposo, en esa esposa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Padre Santo, extiende tu mano donde hay necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, tu brazo fuerte, Señor, que obre en cada corazón, Señor. Dios Todopoderoso, en las hijas, en los hijos, Señor. Dios Todopoderoso, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, a cada uno en sus trabajos, Señor. En sus hogares, Señor. Guárdalos, Padre. Protégelos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has sido bueno, Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén.